Buenas tardes, mi nombre es Steven Cubillo y el día de hoy tengo el placer de presentar el libro El temblor de la burbuja, de la autora Cristi Barrantes Bryce. Les comento de entrada que ya estoy leyendo el libro y creo que El temblor de la burbuja es un libro muy humano que nos habla de nuestra vulnerabilidad, de eventos impredecibles y difíciles de manejar, pero también nos habla de nuestra resiliencia y el valor de la vida y las pequeñas cosas. Cristi Barrantes Bryce, su autora, viene de la Bajura de Nicoya y de la altura de San Isidro de Heredia. Es psicóloga especializada en ciencias del movimiento humano. Hizo carrera como terapeuta y docente universitaria en distintas instituciones públicas y privadas, la mayor parte del tiempo en la Universidad Nacional. Ha publicado artículos científicos en la Universidad Nacional. Ha publicado artículos científicos y presentado sus trabajos académicos en congresos dentro y fuera del país. Publicó su primer libro, Con Puentes, en el 2022, una colección de cuentos en diálogo con la poesía, con el que debutó en el ámbito de la literatura. Así que les pido un muy fuerte aplauso para la autora Cristi Barrantes y su obra. Bienvenida, Cristi. Muchas gracias, Steven, muchas gracias por esa hermosa presentación. Yo muy contenta de estar acá hablando del temblor de la burbuja. Buenísimo, las gracias a usted por aceptarnos y por estar acá. Iniciamos con la sección de preguntas. Tengo por acá la primera pregunta, que es: ¿cuáles son sus orígenes y motivaciones para escribir? Bueno, en general, la idea de escribir pues surge de lo cotidiano, de lo que hay en el día a día, de lo que podemos encontrar en las pequeñas y grandes cosas que nos atraviesan la vida. Esto a nivel general lo diría, la espinita de escribir viene de hace mucho y quizá, como le dice en la biografía, tiene mucho tiempo de estar ocupada en otras cosas, y eso está hace poco que he podido volcar ese ímpetu, digamos, de las letras en literatura de ficción. Buenísimo, y bueno, esa pregunta me hace también hacerle la siguiente, que es: ¿cómo nace este libro en específico, El temblor de la burbuja? Bueno, esa es una pregunta muy importante. El temblor de la burbuja existe y hablamos aquí de la historia de Karina, su protagonista, que empieza con una serie de vicisitudes que hacen precisamente que su burbuja tiemble. La historia de Karina y el temblor de la burbuja existen porque ha habido experiencias que atraviesan mi vida que son similares a las que esta protagonista experimenta y tal cual se narra en el libro. Entonces es, por un lado, sí, un libro íntimo, pero es una ficción por encima de todo. Es una novela, creo que ha quedado pues, muy bien lograda. Para mí ha sido un reto escribir, hacer lo que considero es una obra hermosa, que entretiene, que atrapa, a partir de lo que puede ser una historia muy compleja, muy cercana. Yo creo que quienes lean pueden verse identificados en muchos pasajes, en muchos momentos que la protagonista y quienes la acompañan experimentan. Ahorita mencionaba el nombre de la protagonista, Karina. ¿Por qué ese nombre? Porque a mí personalmente me encantó el nombre. Tiene algo, ¿verdad?, de hechizarme ese nombre, pero sí me surge esa curiosidad. ¿Por qué Karina? Bueno, no hay mucho aquí, mucha vuelta que darle. No fue así con todos los personajes, pero nada más voy a decir que Karina es un nombre bonito, pero además Karina empieza con la letra K. Entiendo. Acá tengo la siguiente pregunta. Noté al leer el texto que narra con reflexiones, a veces irónicas, a veces poéticas, pero siempre con un tono reflexivo y profundo y humano. ¿Es esa ya su forma con la que analiza la vida en general, o esa visión profunda solo se activa cuando está escribiendo frente al papel en blanco?
Qué pregunta interesante. Yo creo que sí, esa visión que está ahí plasmada en el papel es mi visión no solo como autora, sino como persona. Creo que yo no podría escribir de otra manera. Vamos a ver, con un tema como el que aborda el temblor, creo que fácilmente uno podría caer en el pesimismo, en la derrota, y no es así. Ahí creo en el temblor de la burbuja, con todo y lo difícil, escabroso que puede estar atravesando el personaje principal y quienes están con ella, hay siempre un atisbo, un dejo de esperanza. Vamos a ver, tal vez no siempre sea el calificativo correcto, porque en ocasiones podría parecer que así no es, o sea, que el barco completamente calla y se hunde, pero hay componentes que poco a poco evidencian ese resurgir de la persona. Hay fe en la humanidad. Yo creo que eso también está ahí plasmado. Y sí, esa es la visión que yo tengo como persona. En algún momento a mí me hicieron una pregunta a propósito de mi libro anterior, Puentes, ¿qué tanto de mí había en las narraciones que yo hacía? Y bueno, creo que es inevitable, estoy ahí. En general, como autora, destila mi personalidad, mi estilo en la obra, aunque, por ejemplo, en el caso de Puentes, mi libro anterior, estuviéramos hablando de personajes muy visibles, con diferentes características, pero en general, el tono de la narrativa deja una sensación, creo yo, de reinvención, de fe en la humanidad, de resiliencia, como vos decías, sin que eso venga a negar que existen en la vida pérdidas, dolor, tragedia, porque todo eso está. Y no se trata aquí de negar ese componente de la existencia, sino más bien de ponerlo sobre la mesa y plantear que existen posibilidades de trabajar en eso. Yo creo que en general esa es mi visión como persona. Lo fue siempre como profesional y ahora como escritora lo plasmo. Ahora que dice que como profesional, ¿verdad? También es curioso porque también a nivel literario siento que es un texto muy profesional, a propósito de la palabra. Principalmente siento que el texto está muy limpio, muy bien cuidado, y eso me hace preguntar, ¿cómo fue el proceso de edición para llegar a conseguir este resultado? Bueno, de mucho trabajo, de trabajo muy minucioso. Vamos a ver, empecemos por el proceso de escritura como tal. Empieza hace 4 años y empieza sin saber que es un libro, y hace unos años empieza a tomar esa forma y en mi mente se empieza a plantear esa posibilidad de que sea un libro. El libro yo lo presenté a un certamen el año pasado, entonces digamos que fue un momento como de correr mucho, ¿verdad? Para pulir, para terminar, y tal vez la presentación en el certamen fue como un acto de arrojo, ¿verdad? De sí se puede, yo quiero hacerlo de esta forma. El certamen no lo gané, creo que en alguna medida yo tenía por ahí la idea, bueno, no, este texto todavía no está listo para que pueda ganar un certamen, pero sí sirvió la fecha límite del certamen como una motivación para
para terminar la estructura mayor, ¿no?, del texto, de la novela. Y luego de eso vino un proceso de mucha lectura, donde, bueno, uno dice y encuentra, aquí puede haber una oportunidad, esto no me parece que sea la mejor manera de estructurarlo. Que de hecho le cuento que lo normal en las primeras ediciones en el país es que en la primera edición vaya una que otra detallito ortográfico, y en este caso me quedé con las ganas de encontrar uno solo, ¿verdad? Bueno, pues qué dicha que se quedó con las ganas. La idea es esa, sí. Por una parte, tuve apoyo en mi círculo cercano para esta lectura y observación, y después vino el proceso de edición formal con libros, donde también hubo un proceso de revisión y observación. Entonces, aquí donde ves el temblor de la burbuja, creo yo que es un proceso terminado que ha pasado muchísimas veces por criba, por ojo, y pues me alegra que el resultado haya quedado así de limpio, porque una de las cosas que como escritora yo anhelo es que la lectura, o sea, que quien me lea no se distraiga por cuestiones de forma, que eso esté lo suficientemente limpio, bonito, presentable, ¿verdad?, en forma, y que entonces el fondo pase a ser el protagonista. Buenísimo, y muy curioso también saber que pasó 4 años de proceso, ¿verdad? Que es muy curioso. No sé si me gustaría a mí que nos leyera el primer capítulo del libro como una especie de pausa antes de continuar con las preguntas, no sé si le parece. Bien, un abrebocas para que se antoje. Exactamente. Antes de leer el primer capítulo, les cuento que además me honra decir que este libro tiene un prefacio que está escrito de forma bellísima y precisa por Rodolfo Arias. Muchísimas gracias, Rodolfo, también por eso. Es un súper bonus que tiene este libro, además. Pero ese no lo voy a leer, voy a leer el primer capítulo, o al menos algunos párrafos. El primer capítulo se llama Zurda de oído. Serían las 6 de la tarde. Mi mirada distraída atravesaba el manchado cristal de la ventana del autobús. Mi vecina de asiento ejercitaba su voz chillona en una conversación telefónica cercana al monólogo. Me sumí en los acordes de canciones de rock que alcanzaron la cumbre antes de que yo naciera. Aún iba tarareando por el último peldaño de la escalera al cielo, cuando el audífono izquierdo se resbaló y quedé escuchando muy bajito al locutor de radio que presentaba su programa vespertino en buen Spanglish. Intenté infructuosamente ajustar el audífono derecho y recobrar decibeles. Chasqué la lengua ante la evidente avería. Un rápido intercambio de audífonos refutó mi deducción. En el oído izquierdo, el dispositivo funcionaba perfectamente. Minutos después, descendí del abarrotado automotor y me dirigí a casa. Noté que los árboles en el patio del vecino todavía tenían puestas las luces de Navidad. Alcancé a ver un gato escabulléndose al final de la calle. Abrí rápidamente la puerta y respiré profundo la calidez de mi hogar. Descubrí un nuevo capullo de rosa a través de la ventana de la cocina y me sentí tan a gusto que olvidé el incidente de la interrupción repentina de mi concierto privado. No le di importancia. Tenía otras prioridades. Haría la cena y leería, o continuaría preparando clases, o contestaría un correo, o intentaría quitar una mancha de grasa en el interior del microondas. Al
día siguiente, en el viaje de ida hacia el trabajo, volví a hacer la prueba. Sintonicé varias emisoras de radio, le di play a una balada, a un merengue de moda y a la última de Miguel Bosé. Subí el volumen, bajé el volumen para subirlo otra vez. Repasé con fervor obsesivo el ritual de poner y quitar a un lado y otro los condenados artilugios de fabricación japonesa y apellidos R y L. Se disiparon vertiginosamente las dudas. Escuchaba menos con el oído derecho. Pensé en lo difícil que me resulta, no sé desde hace cuánto, hablar por teléfono sosteniendo el aparato con mi diestra, particularidad que había atribuido hasta ahora a esa surdera de la cual he estado siempre muy orgullosa. Mi sencilla y plausible explicación decía así: mi torpe brazo derecho no logra acomodar el auricular en la oreja derecha y por eso escucho menos. Zurda también de oído, le dije en son de broma, con una sonrisilla leve, cómplice de mi pensamiento. Era como si tratara de sacudir un molesto insecto que revoloteaba a mi alrededor. No le di importancia. Yo no soy lo que en rigor se llama zurda de nacimiento. Evolucioné hacia la surdera luego de una serie de acontecimientos perinatales. Un día antes de la fecha proyectada para la venida al mundo de esta criatura, se gestó una chueca combinación: un desnivel de piso, una gotera y una suela desgastada. Y mi mamá fue a dar al hospital. A las 23:36, una bebé grande y gritona vio la luz. Dicen que el personal en sala de partos trabajó extra esa noche y que fueron arduas las maniobras bien intencionadas para que yo abandonara con éxito el refugio materno. A los segundos de nacida me hice portadora de una condición particular que pavimentaría mi camino a la surdera. Me veo tierna en mis fotos de bebé con poca ropa y no se nota a primera vista la rigidez total de mi brazo derecho. El argot médico le da la etiqueta de parálisis braquial obstétrica, específicamente una de sus variantes, la parálisis de Ehrlich. Años de fisioterapia consiguieron que recuperara mucho de mi rango de movimiento. Los artificios de esta disciplina eran una novedad en el hospital regional de mi infancia. Habían llegado de la mano de una profesional joven y visionaria, una chinita vivaz y carismática, a quien recuerdo poniéndome a jugar con cubos de madera y a subir escaleras imaginarias con mis dedos índice, medio y medio como piernas. Nada de eso evitó que mi extremidad izquierda ocupara el lugar de privilegio en la cotidianidad. Mi calidad de zurda se fue tejiendo entre torpes bocados primerizos, trazos debutantes y sostén auxiliar de una bipedestación temprana. La derecha fue tomando su puesto como segunda de a bordo, miembro menos ágil y medio torcido del par. Siempre porté con dignidad la ligera disparidad morfológica y funcional de mis brazos. No me molestaba, únicamente algunas actividades se veían perturbadas levemente, como hacer un saque jugando voleibol o encestar en el área de baloncesto. Ajá, las clases de educación física estaban lejos de ser mis favoritas. A mis 15 años, unos repentinos dolores en el codo derecho hicieron correr a mis padres en busca de valoraciones médicas. Una radiografía mostró una fisura y por recomendación del galeno de cabecera viajamos a la capital a consultar con un experto. El ortopedista resultó ser un flamante oportunista. Con apenas un vistazo sentenció que de no operarme inmediatamente en su clínica privada, corría el riesgo de perder por completo la movilidad de mi brazo, tener serias afectaciones en los músculos del cuello y experimentar deformidad progresiva en las costillas. Ante nuestros desorbitados ojos presentó una suma elevadísima. No sé si me asustó más la prognosis o la cantidad de ceros en la cotización del remedio. Con desconfianza fundada, regresamos a plantear el dilema a nuestro médico de ciudad pequeña. Sabio y pragmático,
el doctor Alves me recetó 6 semanas de yeso y cabestrillo. En ese mes y medio coleccioné firmas y grafitis, me libré de las clases de educación física, los dolores cesaron, la fisura sanó sin poner pelos, yo seguí siendo zurda y aprendí que la bata blanca y los títulos en la pared no son garantía de ética ni buen juicio. Durante toda mi vida he escuchado que los zurdos son los más inteligentes, creativos y sensibles, que tenemos mejor sentido del humor y una que otra cualidad más. No he hecho mucho caso a esas supuestas bondades, pero he enarbolado grácilmente el estandarte de mi lateralidad fortuita. En ese escenario, eso de ser zurda de oído me parecía casi cómico, materia prima para la tertulia del café o la conversación de pasillo. En fin, una excentricidad inofensiva. Bueno, leyendo ya, escuchando ese abrebocas, como decía usted, puedo pasar a la siguiente pregunta. Ya yo había leído el capítulo y me parece o reconozco algo. Normalmente los autores primerizos, cuando empiezan a escribir, suelen pecar de sobrecargar demasiado el texto con adornos, figuras poéticas y hasta con palabras de domingo. Su lenguaje, en cambio, me parece certero, modesto, sincero y puro, lo que revela mucha lectura de su parte, y eso me hace preguntar, ¿cuáles son los autores que suele leer y que influyeron en tener ese don que Borges llama el don de la modesta complejidad? ¿Qué autores son sus influencias? Gracias. Bueno, no sé si yo podría decir, para señalar así, sí leo mucho, ¿verdad? Recientemente, y esto por ahí me lo han dicho, la lectura constante, por ejemplo, digamos, de Eugenio Vallejo, está disputando actualmente, sin creer, ¿verdad? Que sea, bueno, decir yo quiero ser como ella, ha habido por ahí alguna influencia. Si lo trasladamos a la literatura nacional, ¡uy! ¡Qué montón! Yo recuerdo de niña leer y releer y volver a leer los cuentos de Angustias y Paisajes. Y eso me remite a eso que decir que tal vez podríamos hablar, no sé, de un lenguaje aterrizado, si bien es cierto, cuentos de Angustias y Paisajes se evidencia una cuestión más, si quieren, construir más. Pero por ahí es ese lenguaje que habla de lo cotidiano, de lo que está ahí siempre, como decía Silvio Rodríguez, de los pequeños, terribles cantos del lugar. Está ahí constantemente el leer lo que nos dice el día a día. Me gusta que decía, hay elementos por ahí también en el entorno de la burbuja que quieren ser poesía, ¿verdad? Escritos que relatan o que hablan de esa parte mía que quiere ser poeta, y de eso también estoy muy orgullosa de haber podido insertar allí esa aspiración mía. Que bueno, más adelante tengo una pregunta enfocada a esa parte de la poesía, porque efectivamente creo que el texto está en un constante diálogo con la poesía, pero lo voy a dejar en pausa para más tarde. Ahorita me da mucha curiosidad también conocer cómo es su proceso creativo. ¿Tiene algún ritual, alguna tendencia para su proceso creativo? ¿O cómo es ese proceso de escribir momento? Diría que yo por un lado, le hago caso a las ideas en el momento que vienen, y hay un proceso de chorrear, digamos, ideas para luego unirlas. Pero también hay momentos donde yo digo, bueno, toca
toca sentarse a trabajar, ¿verdad? Y lo manejo así. Yo digo, bueno, tengo este segmento que quiero trabajar en un libro y viene, ¿verdad? A veces un proceso casi que de pelea con el texto, ¿verdad? De ir y volver. Creo yo que el proceso creativo en ese sentido es honesto, ¿verdad? Porque también me permito todo ese amplio rango de emociones, de a veces enojarse, de a veces frustrarse, de a veces estar casi que enamorada de lo que estoy escribiendo, muy, muy contenta, muy feliz, a veces decir, no, esto no está bien, y toca trabajarlo, y sí, es un poquito obligarse. Yo creo que eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Pensar que uno solo puede escribir estando así en un estado pues, de suprema calma y armonía. No siempre se da, a veces hay que llegar ahí con trabajo, ¿verdad? A pulso, digamos, ganárselo a pulso. Claro, buenísimo. De hecho, acá está la siguiente pregunta, porque se la planteo así. En el texto veo un contexto diálogo entre la prosa con algunos poemas. De algún modo siento que esos poemas están ahí porque hay momentos donde la prosa no alcanzaba. ¿Eso es impresión mía o se siente también así, que en algún momento la prosa no daba y era necesario ya recurrir a la poesía? Qué bueno saber que así se lee, ¿verdad? Porque sí, la prosa ya no daba, entonces era indispensable para mí que esa poesía que estaba, que yo tenía, se pudiera plasmar, porque una opción hubiera sido decir, bueno, esto que yo quiero decir y que tengo de alguna forma en verso, forzarla a que se convirtiera en prosa, pero no podía ser así. El momento en que surge esa poesía es tan auténtico, digamos, que para mí como escritora no era factible volver con prosa, tenía que ser de esa manera. Bueno, en ese caso hay una pregunta que no está acá, pero se me acaba de plantear y tal vez nada más la pregunto un sí o no, pero ¿se imagina en algún momento haciendo un libro solo y únicamente de poesía? Sí. Bueno, lo esperaremos. Muchas gracias. De hecho, me entiendo un poquito más un proyecto que me tiene muy ilusionada precisamente en este momento, trabajando específicamente en poesía. Lo esperaremos, de verdad. En el texto, y perdón que haga preguntas tan técnicas, pero bueno, como también escritor, ¿verdad? Cuando leí el texto, todas esas son las preguntas que se me pasaron por la cabeza hacer, ¿verdad? Porque en el texto siento que hay un ritmo que se siente de alguna manera creciendo, ¿verdad? Siento que se va aumentando la tensión. ¿Esto es fruto de la casualidad? ¿Fue algo planeado? ¿Cómo surgió este manejo del ritmo? Porque siento que efectivamente empieza un poco más lento y poco a poco empieza a acelerar y a subir el tono y también la tensión, ¿verdad? Bueno, para tener este producto final, pues hubo que, sí, tuve que trabajarlo así, pero sin contar mucho más del libro. Diría que es que, bueno, lo que inspiró precisamente el libro en la realidad, pues dio el material de esa manera. Entonces, hay un tratamiento que lo que hizo fue respetar y honrar lo que se fue presentando y bueno, pues por supuesto un trabajo muy fuerte para poder manejar los tiempos, las descripciones y hacerlo de forma tal que se sintiera ya en el texto de esa forma. Ok, buenísimo. He escuchado que la estructura de un libro cambia a la persona, la hace evolucionar, la escritura de un libro. ¿Siente que la persona que puso la primera letra y la persona que puso el punto final son la misma persona o percibe un cambio en usted después de este proyecto? Sí percibo un cambio. He crecido muchísimo. He crecido mucho como escritora, como persona.
Cuando yo publiqué Puentes, de alguna forma yo pensé, bueno, ya, lo hice, en carga, ¿verdad? Lo logré. Hice un libro, junté ahí la fuerza para que salieran esas narraciones, esos cuentos. Y tener ahora El temblor de la burbuja representa que he subido una grada muy grande. y de eso estoy muy orgullosa. Representó mucho más trabajo y un tratamiento cuidadoso de los personajes, de los tiempos, del vocabulario, de los elementos de estilo. Entonces, sí, por supuesto que me ha cambiado y que he crecido mucho. ¿Siente que este libro puede ayudar a una persona que esté pasando por adversidades como las planteadas en la obra? Creo que sí. Algunas personas que han hecho lectura de este libro, incluso antes de ser publicado, han expresado eso. Han expresado que el libro nos presenta con circunstancias, situaciones, experiencias muy aterrizadas, que pueden pasar todos los días, que de hecho suceden todos los días, pero con una característica muy particular, que nadie cree que le van a pasar, ¿verdad? Entonces, estar enfrente a eso y que el libro refleje eso sucede y así se ve desde adentro, puede, sí, precisamente presentar por un lado una oportunidad de decir, hey, no solo a mí me pasa, no solo a mí me sucede, esto también, mirá qué curioso, ¿verdad? Y por otra parte, evidenciar que hay caminos, que hay salidas, que hay vínculos que salvan, que rescatan, que ayudan a reinventar, a resignificar esas experiencias. Ok, buenísimo. Hay un temita que me gustaría comentar, más que como pregunta, antes de pasar a hacerle preguntas por si el público tiene algo que quiera consultar. Más lo voy a mencionar como un comentario. En El temblor de la burbuja hay algo que me agrada mucho, y es el hecho de que a veces la metáfora los escritores suelen usarla mucho como un adorno, ¿verdad? Como un adorno que se pone ahí. En el caso suyo siento que la metáfora no es un adorno, más bien es una herramienta para tratar de retratar la verdad, para retratar la vida misma, nuestra experiencia como humanos. En ese caso, bueno, y ahora sí me surge la pregunta, le voy a hacer más como comentario, pero ¿cómo surge esta metáfora de la burbuja? No sé si hacer algún spoiler en esta respuesta, pero me da curiosidad esto, porque realmente entendí lo que el personaje estaba pasando por medio del desarrollo de esta metáfora. ¿Cómo surge la metáfora? Vamos a ver, el título del libro El temblor de la burbuja, podríamos decir que aparece ya muy avanzado en el proceso de escritura. Yo tenía títulos alternativos de trabajo, nada que me convenciera, y aparece el temblor de la burbuja al notar, al evidenciar algo que está ahí en el mismo desarrollo. La protagonista habla de lo mucho que desde niña le han gustado las burbujas, hacer burbujas, y se desarrolla por ahí precisamente la idea de que los seres humanos, casi siempre, yo diría que siempre, tenemos esa tendencia a sentirnos protegidos. Bueno, que es así, no lo lograríamos, pero que hay muchísimos momentos en los cuales eso empieza a tambalear. La metáfora de ello surge de la observación de un hecho real, concreto. Las burbujas están ahí, las burbujas explotan. Antes de explotar, ¿qué hacen? Tiemblan, ¿verdad? Y precisamente esto se ve reflejado en la portada, que creo que la portada quedó muy bien y fue un muy buen trabajo de la ilustradora
la metáfora viene, diríamos, de la observación y de alguna forma de la paciencia, ¿verdad? De esperar a que el texto me dijera cuándo es eso. Buenísimo. Bueno, felicitarte y aprovecho para decirle a todo el público si alguien tiene alguna consulta, cualquier tipo de duda, o bueno, si los mismos que nos están siguiendo en redes sociales también si tienen alguna consulta. Bueno, sí, de hecho tenemos varias. Hay una que es que si se imaginaba de niña como escritora. Si te imaginabas de niña como escritora. Si me imaginaba de niña como escritora, ¡qué buena pregunta! Creo que no. Me imaginaba muchas cosas y leía muchísimo. Y sí recuerdo que yo escribía cuentitos muy cortos, pero sobre todo eran como el pretexto, porque me gustaba dibujar. Entonces dibujaba y me inventaba una pequeñita historia. Entonces, vamos, quizá imaginarme como escritora, no, pero ahora que lo pienso, pues empecé a practicar desde pequeña. Otra pregunta que nos hace José es que si tenés algún estilo ya definido o siempre pensás en agregar poesía y así, o es parte del descubrimiento. Si preguntas si tenés un estilo ya definido. ¿Estilo? Pues un estilo, yo creo que sí lo hay, ¿verdad? O sea, quien me lee me parece que puede decir, mira, si esto es como muy tuyo, se siente, ¿verdad? Y eso me parece muy bien. Eso no quiere decir que ya esté definido, ¿verdad? Como escrito en piedra, que no vaya a evolucionar, pero me gusta, me siento cómoda con cómo estoy elaborando mis textos en este momento, pero sí con muchas ganas de seguir trabajando. Elsa dice que se sintió muy identificada con el personaje y que cómo te sentís siendo escritora, porque ella quiere ser escritora, es que cómo te sentís siendo escritora costarricense. Que si me siento identificada con el personaje, sí, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo me siento como escritora? Maravillosamente. He descubierto que es una etapa, una faceta que estoy disfrutando mucho, que me gusta mucho compartir con los lectores, me gusta leer en público, me gusta externar cuáles son mis motivaciones, cómo es el proceso creativo, me gusta, creo que sobre todo eso, interactuar con los lectores y poder regalarles parte de lo que yo hago. Por eso, por ejemplo, ahorita leyendo, yo digo, pucha, me siento como en mi charco. Bueno, por allá preguntaron que con respecto a una parte que dijiste del libro, que dijiste Escalera al Cielo, que si está relacionado con Led Zeppelin o si, como escucharon que dijiste también lo de José, entonces si en una parte te inspiras con música. Sí, o sea, lo de Escalera al Cielo, claramente esa es la referencia. Y quizá algunas personas puedan reconocer también cuando yo digo que el locutor presentaba su programa vespertino en buen Spanglish. Por ahí yo creo que hay algunos que lo pueden identificar. Me gusta escribir con música, no siempre, es una cuestión tal vez como un poco intuitiva, dependiendo de cómo me sienta en ese momento. Y vamos, que sí podrá encontrarse en el libro varias referencias a música, a cantantes, por ahí están. Y
como para rematar, dice Adri que si normalmente recomendás estos libros para alguna edad, pues están abiertos a todos, como para leer así en familia. Bueno, yo diría que son textos en principio que cualquier persona puede leer. Vamos, no están escritos para público infantil, en el sentido de que el vocabulario tal vez no está pensado y la temática pues no está específicamente pensada para niños. Pero no son textos que tengan alguna restricción, digamos, por edad. Les cuento que el año pasado, en una actividad de la Universidad Nacional, donde estuve presentando cuentos, una persona, un señor que participa en un taller literario, hizo un comentario que me pareció muy bonito y que me hizo sentir muy orgullosa. Este señor dijo que sin reparos él compartiría y recomendaría este libro, todos los cuentos, a cualquiera de sus hijos y nietos, porque cualquier persona lo podría disfrutar. Y eso me pareció muy hermoso. Así que creo que eso remata la respuesta. Buenas tardes. Ahora usted mencionó un cuento de Angustias y Paisajes. Ese es el libro de Fabián Noble, si no me equivoco. ¿Con quién es el autor? Salazar Herrera. Batien. Y otra pregunta. ¿Usted es zurda? Correcto, yo soy zurda. Ya somos dos. Y siempre nos dicen zurdos mal hechos. Esa puede ser una de las cosas que dicen, sí, y encontramos dificultades en muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, lo que había era pupitres, y era muy extraño encontrar pupitres para zurdos. Entonces, muchos de mis años de colegio yo pasé escribiendo así, para poder tener apoyo. Eso no es bonito. No, tiene razón, pero los zurdos, por ser zurdos, nos acomodamos hacia la derecha y se quedan pateando. De hecho, esto de todas las características que por ahí dice, de sí, la creatividad, el ingenio, el humor, se nos va desarrollando. Y aparte, grandes autores como Leonardo da Vinci, hasta Paul McCartney. O sea, somos primera línea. Gracias. Por ahí me habían comentado que en una actividad de TikTok habían hecho unas preguntas. Entonces no sé si puedo pasar a contestarlas. Bueno, acá yo tengo la lista de las preguntas de TikTok. ¿Este libro es secuela del anterior? Es la primera pregunta. No son secuela. De hecho, incluso estamos hablando de que Cuentes, ese primer libro son cuentos, 14 cuentos, están separados. Y El temblor de la burbuja es una novela que no tiene relación directa con el anterior. Entonces, no. La segunda pregunta es de parte de Raúl. Le manda saludos y pregunta si tiene pensada otra novela y otra temática. Saludos a Raúl. Tengo pensadas muchas cosas. En este momento no podría decir, igual que con El temblor de la burbuja, al inicio yo no sabía que iba a ser una novela. Y bueno, El temblor de la burbuja y sus ideas surgen antes de que salga Puentes. Entonces, creo que es muy pronto para decir que sí tengo pensada una novela. No podría afirmarlo, pero podría ser que sí venga otra. Sarita, una niña de 3 años, te pregunta si la poesía siempre te gustó y qué le recomendás a ella, ya que quiere ser poeta como la mamá. Esa es una muy linda pregunta.
sí, yo creo que sí, la poesía siempre me ha gustado. Yo tengo recuerdos de hojear libros y sus ilustraciones y estos libros tenían rimas cortitas, a veces era una cuestión casi como nanas, como canciones de cuna y disfrutar mucho aquello. Y es más, creo que en este momento yo podría recitar de memoria algunos versos como los del mono Pepito y el oso Pipón que visitan la casa del hombre Juan. Porque sí, porque fueron significativos, porque esa musicalidad de la poesía, ese ramillete de significados que presentaba, yo creo que sí, siempre me ha gustado. ¿Y qué le recomendaría a Sarita? Primero que lean mucho. Hay en este momento, sobre todo, una amplísima oferta de muchos libros hermosos enfocados en la población infantil, entonces que explore y no solo leer las letras, también las imágenes, también lo que dice ese diálogo entre la imagen y la palabra, que observe muchísimo la vida, las personas y ahí la poesía irá surgiendo. Saludos a Sarita y a su mamá. Bueno, muchísimas gracias. Un poco a modo de cierre, recordarles a todos y todas de que el libro va a estar en el stand de la librería Lehmann, que todavía nos queda un día de feria, y que además lo pueden encontrar en cualquier librería Lehmann del país, en cualquier sucursal. Ahí estará el libro El temblor de la burbuja de Cristi Barrantes, también con puentes, también está el cuentario. Y bueno, ya sin más, agradecerle a Cristi por haber estado acá, por todas sus respuestas. Muchísimas gracias, Cristi, de verdad. Muchas gracias, Steven. Muchas gracias y a Librería Lehmann por apoyar al escritor costarricense. Muchas gracias. Y bueno, público, un aplauso para Cristi Barrantes. Muchísimas gracias. Buenas noches.